Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, algo que toca la fibra sensible de muchos fans, la situación de nuestro querido Can Yaman. Resulta que, según los últimos rumores y algunas informaciones que han salido a la luz, Can Yaman estaría pensando en tomarse un descanso. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué lo ha llevado a considerar un parón en su carrera, que hasta ahora ha sido imparable? Y por supuesto, la conexión que muchos de ustedes, y nosotros también intuimos, es si Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenzikuş y con quien se rumorea tuvo una relación, podría estar jugando un papel en esta posible pausa. Prepárense porque vamos a desgranar todo esto con la información que tenemos y especulaciones bien fundamentadas. Y antes de sumergirnos de lleno, si son nuevos por aquí y les encantan las noticias del mundo del espectáculo, los chismes jugosos y las historias que nos hacen soñar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empecemos. Los rumores sobre Can Yaman y su posible descanso han empezado a circular con fuerza, y como suele suceder en estos casos, las especulaciones se disparan, alimentando la curiosidad y la inquietud de una legión de seguidores que lo han seguido desde sus inicios. Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años, una trayectoria que ha deslumbrado a audiencias de todas partes. Su carisma arrollador, su imponente físico y un talento actoral innegable lo han catapultado a la estratosfera de las estrellas internacionales, conquistando corazones no solo en su Turquía natal, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Hemos sido testigos de su evolución y de su impacto en series que se han convertido en auténticos fenómenos, como Dolunay, donde demostró su potencial romántico, Bay Jane, que reafirmó su capacidad para la comedia y el romance, y por supuesto el fenómeno sin precedentes que supuso Erkenzikuş. En esta última compartió pantalla con la bella y carismática Demet Özdemir, y la química que surgió entre ellos era tan intensa, tan palpable, que llevó a muchos a creer firmemente que algo más allá de la ficción podría estar floreciendo entre ellos. Y es precisamente esa relación, la que existió, la que se rumoreó que existió, o la conexión profunda que muchos percibieron con Demet Özdemir, uno de los puntos clave que muchos asociamos con este posible descanso de Can. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir más allá de la superficie, nos gusta bucear en las profundidades de las historias, y cuando hablamos de celebridades, el aspecto personal a menudo se entrelaza de forma inseparable con su vida profesional. La historia entre Can y Demet fue una verdadera montaña rusa de especulaciones, comentarios, indirectas, y hasta algún que otro cruce de me gusta o comentarios estratégicos en redes sociales que avivaban las llamas de la rumorología. Al principio, todo era euforia y fascinación. Los seguidores incondicionales de Erkenzikuş estaban encantados de ver a Sanem y Can, los nombres de sus adorados personajes, vivir su amor apasionado también fuera de la pantalla, en la vida real. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama y la exposición pública, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, se vuelven extremadamente frágiles y susceptibles a la presión externa. Hemos sido testigos, a través de los medios y las redes, de cómo la prensa turca y los portales de entretenimiento internacionales han seguido cada uno de sus movimientos con lupa. Se habló de idas y venidas, de reconciliaciones apasionadas y de rupturas dolorosas. Y si bien es cierto que nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, la forma en que interactuaban en público, las miradas cargadas de significado, las entrevistas conjuntas donde la complicidad era evidente, todo apuntaba a que había una conexión muy especial, una chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y a menudo cuando una relación de este calibre, que ha sido tan expuesta y comentada, llega a su fin, o atraviesa un momento complicado y delicado, el impacto emocional puede ser profundo y duradero. Es un proceso interno que, aunque se intente disimular, puede manifestarse en todas las facetas de la vida, incluida la profesional. Ahora volvamos al tema central de este análisis, el posible descanso de Can Yaman. ¿Por qué un actor en la cima de su carrera, con un éxito internacional consolidado, tomaría una pausa? Las razones pueden ser múltiples y complejas. Una de ellas, y quizás la más obvia y comprensible, es el agotamiento. La vida de un actor de éxito internacional no es un camino de rosas, sino más bien un desafío constante. Implica largas y extenuantes horas de rodaje, a menudo en condiciones extremas, viajes constantes que lo alejan de su hogar y de sus seres queridos, una presión mediática implacable que lo mantiene bajo escrutinio público las 24 horas del día,
y la necesidad de estar siempre en forma, tanto física como mentalmente, y disponible para nuevos proyectos que surgen a un ritmo vertiginoso. Es perfectamente comprensible que en algún momento un artista de esta magnitud pueda sentir la imperiosa necesidad de recargar energías, de dedicarse un tiempo valioso a sí mismo, a su familia, a sus amigos, o simplemente a desconectar del ritmo frenético e implacable de la industria del entretenimiento. Es un derecho humano básico a preservar su bienestar. Pero, ¿y si la razón va más allá del simple cansancio físico y mental? Aquí es donde entra en juego de forma casi inevitable la posible influencia de Demet Özdemir en esta decisión. Si la relación con ella ha sido significativa para Can, si ha ocupado un lugar importante en su vida, y si esa relación ha terminado o se encuentra en un punto de inflexión, es natural y humano que él necesite tiempo para procesarlo, para asimilarlo y para sanar. El desamor, la decepción, la frustración, o simplemente la necesidad intrínseca de distanciarse para poder recuperarse y encontrarse a sí mismo, son experiencias humanas universales independientemente de la fama o el estatus. Y cuando uno es una figura pública de la talla de Can Yaman, estas experiencias personales se magnifican exponencialmente. Cada movimiento, cada ausencia, cada declaración sutil, se convierte en noticia, en objeto de análisis y especulación para millones de personas. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha estado incursionando en proyectos fuera de Turquía, como su destacada participación en la serie italiana Viola come il mare. Esto demuestra una clara ambición por expandir su carrera a nivel internacional, por explorar nuevos mercados y por diversificar su repertorio actoral. Y si bien esto es un paso positivo y ambicioso, también puede generar tensiones, distracciones y la necesidad de adaptarse a nuevas culturas y dinámicas de trabajo. Quizás esta pausa sea una forma estratégica de reevaluar sus próximos pasos profesionales, de centrarse en proyectos que realmente le apasionen y lo motiven de manera profunda, y de encontrar un equilibrio más saludable y sostenible entre su vida personal, que a menudo se ve afectada, y su exigente vida profesional. Es una búsqueda de armonía en medio del torbellino. Otra perspectiva fundamental que debemos considerar es la propia evolución de Can como artista. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable versatilidad, y es posible que sienta la necesidad de explorar nuevos géneros, de enfrentarse a personajes radicalmente diferentes que lo desafíen y lo saquen de su zona de confort. Un descanso puede ser el momento perfecto para la introspección, para reflexionar sobre su camino recorrido, para tomar clases de actuación que perfeccionen su técnica, para leer guiones en busca de roles que verdaderamente lo inspiren, y para preparar su regreso de una manera aún más potente y trascendente. Es una inversión en su futuro artístico. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para sus fieles seguidores? Para empezar, es una señal clara de que Can Yaman es un ser humano, con sus propias emociones, sus propias fortalezas y también sus propias vulnerabilidades. Como todos, tiene sus altibajos, sus momentos de euforia y sus momentos de introspección. No podemos esperar ni exigir que esté siempre en la cima, produciendo material a un ritmo vertiginoso e incesante. El respeto a su decisión de tomarse un tiempo para sí mismo es fundamental y debe prevalecer. Sin embargo, también es completamente natural sentir curiosidad, intriga y, en muchos casos, una preocupación genuina por su bienestar. ¿Qué pasará con sus proyectos actuales o futuros que ya estaban en marcha? ¿Volverá a la escena con más fuerza, con una nueva perspectiva y con proyectos aún más ambiciosos? En las redes sociales, la conversación sobre Can y Demet es constante, un debate sin fin que parece no tener tregua. Los fans se dividen en diferentes facciones, aquellos que apoyan incondicionalmente a Can en cualquier decisión que tome, aquellos que siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación romántica con Demet, y aquellos que de manera más serena y madura simplemente desean lo mejor para ambos, ya sea que estén juntos o separados. Es fascinante observar cómo la conexión emocional y la química que crearon en Erkencikus sigue tan viva y potente en el imaginario colectivo de millones de personas. Y es precisamente esa conexión tan especial, tan icónica, la que alimenta de forma continua la idea de que Demet Özdemir podría ser un factor determinante en su decisión de tomarse un respiro. Intentemos ponernos en su piel por un momento. Imaginen la inmensa presión que implica tener que lidiar con una relación personal intensa, apasionada y a menudo turbulenta, mientras se es el centro de atención mundial, con millones de ojos observando cada uno de sus pasos, cada gesto, cada palabra. Cada salida pública juntos, cada detalle compartido en redes sociales, cada rumor, se convierte en noticia de primera plana. Si la relación con Demet tuvo un final doloroso, si culminó en una ruptura difícil de asimilar,
o si simplemente llegó a su ciclo natural y concluyó, es completamente comprensible que Khan necesite un espacio vital para sanar, para alejarse del constante escrutinio público y de la presión mediática, y para reencontrarse consigo mismo, para reconectar con su esencia más profunda. El hecho de que los rumores sobre su posible descanso coincidan, de forma tan llamativa, con este periodo de intensa especulación sobre su vida amorosa con Demet Özdemir, es una coincidencia demasiado fuerte y significativa como para ignorarla por completo. También es crucial recordar que la industria del entretenimiento, especialmente la turca, puede ser excepcionalmente demandante y exigente. Los actores a menudo firman contratos a largo plazo que los atan a proyectos específicos, y la presión por mantenerse relevante, activo y disponible en el mercado es constante. En este contexto, un descanso prolongado puede ser, en muchos casos, no solo un deseo, sino una necesidad fisiológica y psicológica imperante para poder sobrevivir y prosperar en un entorno tan competitivo. Es una forma de autocuidado en una profesión que a menudo roza la autoexplotación. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato? Si Can Yaman decide finalmente tomarse un descanso, es muy probable que sea un periodo de profunda reflexión, de crecimiento personal y de exploración de nuevas facetas de su vida. Podríamos verlo dedicar tiempo a pasiones que ha tenido que posponer por culpa de su agenda apretada, quizás involucrarse en causas benéficas que le importan, o simplemente disfrutar de un tiempo de tranquilidad y anonimato lejos de los focos y las cámaras. Y si Demet Özdemir juega un papel en esta decisión, ya sea como catalizador o como un factor de influencia, esperamos sinceramente que ambos puedan encontrar la paz, la felicidad y el equilibrio que merecen, ya sea que decidan continuar sus caminos juntos o emprenderlos por separado. La vida y especialmente el amor son a menudo impredecibles y toman rumbos inesperados. Lo que sí está absolutamente claro, y es un hecho innegable, es que Can Yaman ha dejado una marca indeleble en la televisión y sobre todo, en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su energía arrolladora, su magnética presencia escénica, su innegable capacidad para cautivar a la audiencia y transportarla a sus historias son cualidades excepcionales. Un descanso en su carrera no debe interpretarse como un final, sino como una pausa estratégica, una interrupción necesaria. Y a menudo, las pausas bien gestionadas son precisamente lo que se necesita para tomar impulso, recargar baterías y volver con más fuerza, con una perspectiva renovada y con proyectos aún más impactantes. En nuestro canal, nuestro compromiso es siempre ofrecerles la información más detallada, los análisis más profundos y las mejores perspectivas posibles sobre las noticias que más les interesan. Y en este caso particular, la historia de Can Yaman y su posible descanso, con la intrigante sombra de Demet Özdemir planeando sobre ello, es una de esas historias fascinantes que nos mantienen expectantes, atentos a cada desarrollo y deseando entender todas las capas que la componen. Para concluir, lo que podemos afirmar con convicción es que la decisión de Can Yaman de tomarse un descanso, si se confirma oficialmente, es algo que debemos respetar profundamente. Las razones detrás de esta posible pausa pueden ser múltiples y entrelazadas: agotamiento profesional, una necesidad imperante de reflexión personal, o quizás un componente emocional significativo relacionado con su vida privada, como podría ser su relación pasada o presente con Demet Özdemir. Lo más importante y lo que debemos recordar siempre es que detrás de la estrella de cine, detrás del ídolo de masas, hay una persona real, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias necesidades. Esperamos sinceramente que este análisis detallado les haya resultado interesante, esclarecedor y sobre todo, útil para comprender mejor la compleja situación que rodea a Can Yaman. Ahora, la parte más importante, y queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la conexión con Demet Özdemir influye de manera significativa en esta decisión de tomarse un descanso? ¿Qué esperan de Can Yaman tras este posible periodo de pausa? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver en su regreso? Déjenos sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado valioso, no olviden darle un buen me gusta. Compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren también, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.